Buenas tardes, hermanas. Vamos a iniciar nuestro estudio de la Sociedad Femenil Eunice. Estamos en el libro de los Salmos. El día de hoy nos corresponde el Salmo número 68. El Salmo número 68 es un salmo muy largo, tiene 35 versículos. Vamos a dar lectura hasta el versículo 7 y conforme vayamos en el estudio, vamos a ir leyendo algunos otros versículos. Salmo número 68, y la palabra del Señor dice de la siguiente forma: Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios, y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando tú anduviste por el desierto, más adelante, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Hasta ahí vamos a leer y vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias. Gracias porque nos continúas dando esa oportunidad de poder hablar del Evangelio, Señor, a través de la internet. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas tu palabra y que el estudio, Señor, que también sea para nosotros de mucha bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bueno, en el Salmo 68, también como el Salmo 67 que vimos hace 8 días, son salmos escritos por el rey David. Es un salmo en donde el rey David expresa sus sentimientos. En los salmos generalmente los que escriben están diciendo, ¿verdad?, cómo es que están viviendo la vida, están narrando experiencias propias a través del mismo salmo, y esto le permite ver a la iglesia misma que las bendiciones por parte del Señor, las congojas por parte de Dios, los sufrimientos por parte del Señor, Él los permite, pero son siempre con un solo motivo, ¿verdad? Darle la gloria al Señor, que el nombre de Dios sea siempre ensalzado por todo lo que se hace, ¿verdad? Por todo lo que nos pasa en nuestra vida, sean cosas buenas o cosas malas, y siempre es bueno reconocer que Dios es el Todopoderoso y en Él está todo el control. Entonces, en el Salmo 67, que vimos hace 8 días porque van de una manera relacionados, en el Salmo 67 se muestra, ¿verdad?, a la protección, el cuidado de Dios, el poder del Señor. Y aquí en el Salmo 68 es un salmo de victoria, ¿verdad? Y es un salmo en donde David le muestra la victoria al Señor. En el Salmo 67 se muestra al Señor, la presencia de Dios, lo que Él hace, y en el 68 el Señor da a conocer la victoria que tiene sobre los enemigos. Entonces el salmista, ¿verdad?, en el Salmo 68 canta a Dios, canta al Señor con gran alabanza. Los labios del rey David, los instrumentos que él tocaba, fueron dones que le dio el Señor, ¿verdad? El talento que le dio el Señor de la música, del canto, era un don en el cual él de esa manera mostraba su alabanza a Dios. Y precisamente es esto, ¿verdad? En las iglesias cristianas, bueno, hay hermanos que se enfocan a la alabanza, al canto, y ese es el don que el Señor les ha dado, ¿no? A otros no nos dio el don de cantar bonito ni de tocar un instrumento musical, pero a otros hermanos sí. Entonces, el rey David era uno de estos. El rey David era un hombre que usaba los instrumentos musicales, que usaba su voz misma, su pensamiento, las experiencias propias que él estaba viviendo, que había pasado, de victoria, de sufrimiento, etcétera, de persecución. Y él entonces toma todos estos puntos y los une, ¿verdad?, para dar la alabanza
al Señor, una alabanza de victoria. Entonces el Salmo 68 está representando, ¿verdad?, para la iglesia una canción de victoria y de triunfo. David entonces está enalteciendo a Dios por su gloria y por su amor único que tiene hacia el pueblo. La gloria de Dios debe ser enaltecida por el hombre, ¿verdad? Nos menciona uno de nuestros documentos, la Confesión de Fe de Westminster, nos dice, ¿verdad?, cuál es el fin principal del hombre. El fin principal del hombre es glorificarle a Dios por siempre, porque por siempre que estemos en este mundo, obviamente también cuando estemos en la presencia del Señor, también le seguiremos glorificando. Ese es el fin principal del hombre, que en vida y en muerte Él glorifique a Dios desde que lo conoce hasta por toda la eternidad. Y David entonces, cuando está escribiendo este salmo, él tiene en mente, ¿verdad?, toda la victoria que Dios le ha dado al rey, toda la victoria que Dios le ha dado a Israel como el pueblo escogido por el Señor. Y esto es sumamente importante, ¿verdad?, para la iglesia, porque la iglesia se puede dar cuenta entonces que no es solamente por las virtudes que uno tiene que el Señor le cuida, le protege, sino es solo por la gloria de Dios y por su amor único que tiene para su iglesia. En los versículos 1 y 2 nos dice que Dios se levanta y los impíos perecerán. Dios se levanta y los impíos o los pecadores perecerán. Dice el versículo 1, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Entonces, en este momento, ¿verdad?, es en el que los justos se llenarán de júbilo y alegres cantarán al Señor. Los justos se llenarán de júbilo y alegres cantarán, porque el Señor está mostrando su victoria. Estamos, para recordar, ¿verdad?, es un salmo de victoria, y bueno, ese es el título, un salmo de victoria para el estudio del día de hoy, un salmo de victoria. Y David entonces está enfocado, ¿verdad?, en que él sea el que los labios de David sean los que estén dándole gloria al Señor, porque son unos labios sumamente agradecidos. Toda la vida del rey David se caracterizó, o casi toda la vida, ¿verdad?, por la persecución que él tuvo, por los problemas que enfrentó con los diferentes pueblos, con sus familiares, con sus hijos, y la victoria se la dio el Señor siempre. El rey David estuvo confiando siempre en la gracia de Dios, en la misericordia del Señor. Y es precisamente ahí en donde debemos estar confiando siempre nosotros, hermanos, hermanas, en la misericordia, en el amor único que Dios tiene. Si este letrero que tenemos de Dios es amor, es perfecto, esto es perfecto. Y en casi todas las iglesias presbiterianas, o al menos en las reformadas, está ese título, ¿verdad?, de Dios es amor. Y es cierto. Claro, Dios tiene otros atributos, pero el Salmo 68 habla del amor del Señor. El Salmo 68 no habla de la ira de Dios, por eso no hablamos de la ira, sino del amor que tiene el Señor para con su pueblo, y el pueblo sabe estas verdades, sabe, y entonces busca esa protección. Y el Salmo número 91 es muy significativo, ¿verdad?, porque dice el Salmo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces ahí en la sombra del Omnipotente, el cristiano, la iglesia se siente sumamente segura, porque Dios es amor y muestra su amor dándole la victoria a su pueblo. El Salmo 68 es obviamente, ¿verdad?, un salmo para todos nosotros que somos de la iglesia, de cualquier iglesia cristiana que seamos, somos el pueblo de Dios. El Salmo 68 es para nosotros, para apropiar este salmo para nuestra vida y hacer un recuento de todas las victorias que el Señor nos ha dado. ¿Cuántas veces el Señor nos ha permitido tener victoria en victoria? Había un pastor que él, cuando hacía una campaña evangelística, yo lo conocí, un pastor que ya falleció, un pastor de allá de Xochimilco, y él nos decía, ¿verdad?, cuando estábamos, fue mi pastor, él,
y mi familia y muchos hermanos estábamos con él, y él, cuando hacía campañas evangelísticas, él nos llamaba a orar, obviamente, ¿verdad?, como todo mundo lo hace. Y en su oración él le decía al Señor más o menos estas palabras, le decía: Señor, dame la victoria, Señor, dame la victoria en este evangelismo, que muchas almas sean convertidas a ti, que muchos hombres, mujeres lleguen a tus pies, Señor, danos la victoria, pero para que tú seas enaltecido. Y a mí me gustaban esas oraciones, porque yo decía: este hombre no busca la gloria para sí. Y sí, fue un pastor que ya murió hace muchos años, hace muchos años, quizá unos 8 años murió. Fue un pastor muy trabajador, que confió siempre en la misericordia de Dios. Y entonces, cuando miramos la vida de los hombres que nos describe la Biblia, cuando vemos la vida de hombres y mujeres, no solamente hombres, también muchas mujeres obviamente han sido bendecidas por el Señor, obviamente. Cuando miramos esas vidas de hombres y de mujeres, pues vemos que Dios es fiel a los pactos que Él hace. Dios hizo un pacto, ¿verdad?, con el rey David. Eso lo mirábamos en el Salmo 67, hace 8 días, ¿verdad?, del pacto davídico que está implícito en el Salmo 67. Miramos cómo es que este pacto que Dios hace con el rey David cumple todas las cláusulas que le corresponden al Señor cumplir. Él las cumple, porque Dios no falla, Dios no miente. El hombre somos los que fallamos y los que no cumplimos las cláusulas, ¿verdad? El Señor hizo un pacto con Abraham, Génesis capítulo 12 al 17, y el Señor le prometió bendiciones, no solamente a Abraham ni a su linaje, o sea, sus hijos, nietos, bisnietos, no, o sea, sí era para ellos la bendición, claro que sí, pero no solo para ellos, sino para todas las naciones. Y el Señor le dice a Abraham: en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Todos los que creen en Él, claro, ¿no? Todos los que van a creer en el Mesías prometido, claro está, en Jesucristo, nuestro Salvador. Pero el Señor es lleno de amor, o sea, vemos la misericordia no solamente ofrecida al primer hombre que llama para que sea su pueblo Israel, sino también a sus hijos, nietos, a toda su descendencia, pero también a nosotros, a aquellos que el Señor ni siquiera nos había volteado a ver como pueblo, como nación. También nosotros íbamos a ser bendecidos cuando aceptáramos a Jesús como nuestro Salvador. Y las victorias que el Señor nos ha dado son incontables, muchas victorias. Y no me estoy refiriendo únicamente a negocios, a la economía, no, sino el simple hecho, ¿verdad?, de que estemos dentro de una iglesia. Eso es una victoria para nosotros. Para muchos de nosotros que conocimos el cristianismo ya de adultos, entonces para nosotros se convierte esto en una victoria. Estar en una iglesia, sentados en una iglesia, escuchando la palabra del Señor, es una bendición. Cuando antes no lo podíamos hacer, porque estábamos alejados de Dios, estábamos muertos espiritualmente, y si alguien nos hablaba de la palabra, pues no hacíamos caso. A mí me hablaron muchas personas, no muchas, pero sí varias personas del Evangelio, y no hacía ninguna respuesta positiva, ¿verdad? Simplemente los escuchaba y ya. Hasta que el Señor tuvo los tiempos y bueno, me tuvo que llamar, ¿verdad?, a la iglesia. Y yo creo que a todos nos pasa de una manera similar. Y entonces, eso es una victoria. Cuando estamos en la iglesia es una victoria. Cuando terminamos un plan, un proyecto que anhelábamos, son victorias. Cuando el Señor nos levanta de una enfermedad, es una victoria. Cuando morimos por alguna enfermedad y estamos en la presencia del Señor, también es una victoria. Claro que sí. Entonces, no siempre las cosas que para nosotros aparentemente son cosas negativas y malas y dolorosas, no siempre son la causa de algún pecado que tengamos o de un castigo del Señor, no, sino son formas como Dios quiere que nosotros veámoslo a Él con más fe, a través de las victorias que Él nos da en toda la vida. Y bueno, el pueblo de Dios, cuando mira esas victorias, ¿verdad?, dice el salmista en los versículos 3 y 4, que el pueblo, el cristiano, ¿verdad?, en este caso el rey David, dice él, miren aquel que cabalga por los cielos, dice en el versículo 3 y 4. Ya una vez que en el versículo 1 y 2 Dios se levanta y los impíos perecen, en los versículos 3 y 4 dice:
mas los justos se alegrarán. O sea, se alegrarán cuando el Señor se levante y los impíos caigan. Mas los justos se alegrarán, la iglesia se alegrará. Se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. ¿Quién da la victoria? El Señor, Jehová. Dios es el que da la victoria y los justos, la iglesia, se regocija. Tiene problemas la iglesia y la iglesia se pone a pelear con los que da problemas. Eso dice la Escritura, no dice eso. Aquí, si vemos esos versículos, el rey David no hizo nada, solamente confió en Dios. Se puso en oración, no se puso a pelear con nadie. Y él tenía, ¿verdad?, las agallas, tenía el nivel, en su pueblo pues era el rey, podía hacer lo que quisiera, tenía fuerza, tenía poder, tenía control de los ejércitos y hacer lo que quisiera con sus enemigos. Sin embargo, David confió en el Señor y no hizo nada, se mantuvo callado, sin murmurar nada con nadie, nada. Se metió en su cuartito, tal vez, estoy imaginando, se metió en su habitación, en su cuarto, en su cuartote, no sé qué, es un palacio, ¿no? Debió haber sido grande, y se puso a orar al Señor. Y entonces se puso a orar al Señor el rey David, ¿verdad? Y él entonces dice esto: miren aquel que cabalga sobre los cielos. O sea, obviamente que no lo ve físicamente, sino está dando a entender, está usando esta figura literaria, ¿verdad?, para dar a entender que el Señor está sobre encima absolutamente de toda situación buena o mala en nuestra vida. Así que él dice: miren al Señor cómo cabalga en los cielos, cómo está Él al control de toda, cualquier situación difícil, porque Él nos va a dar la victoria. Y el Salmo 68 es esto, es un salmo de victoria completamente, porque el rey David pudo ver el amor que el Señor tiene, ¿verdad? En los versículos 3 y 4 también se hace referencia a la libertad suprema que Dios da, o que le dio al rey David, una libertad suprema. Dios nos ha libertado de la muerte espiritual, lo que decíamos hace un ratito, ¿verdad? Dios nos ha liberado y eso es una victoria para nosotros. Así que la oración de este salmo, del Salmo 68, porque es una oración, es un cántico, o sea, es una mezcla, ¿verdad?, de una oración, de gratitud, de un cántico. Recordemos que los salmos son cantos, es una alabanza al Señor. Entonces, esta oración, la oración del Salmo 68, nos puede mostrar una forma de libertad plena para acercarnos más al Señor. Así como Dios permitió, fíjense, son dos cosas contrarias lo que voy a decir. O sea, contrarias, bueno, escuche. Así como el Señor permitió en la vida de Job las aflicciones, el dolor, la pena, para que Job se acercara a Él, o sea, usó cosas negativas, también Dios usa cosas positivas para su iglesia. Y nos da muchas cosas positivas, bendiciones, victorias, para que esas victorias y bendiciones permitan que nos acerquemos más a Él. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. En cualquier situación que estemos, negativa o positiva, Dios usa esas situaciones para acercarnos más a Él. Así que no caigamos en angustia, ¿verdad? Si tenemos alguna situación difícil en nuestra vida, que sintamos persecución, que no tengamos dinero, que no tengamos trabajo, problemas quizá con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, enfermedades, la pandemia, etcétera, etcétera. El Señor usa todo esto para acercarnos a Él. Todo eso lo usa. Cosas negativas como las de Job, como las de mucha gente, como las del mismo Elías, la del profeta Oseas. Fíjese cómo es que el Señor le manda a un profeta, a un sacerdote, a Oseas, y le dice: oye, Oseas, ve y cásate con una prostituta. Así dice la palabra, yo no lo estoy inventando. Cásate con la prostituta para que este ejemplo que tú vas a dar, fíjense qué ejemplo tan malo, ¿no? Pues es difícil. ¿No? Dice, si a mí me dijeran, ve y cásate con una prostituta, no, la pensaría mucho, la verdad. Pero el Señor le dice: ve con una prostituta, cásate con ella. O sea, no solamente tengas una relación, cásate con ella. Y tuvo hijos, ¿verdad?
Tuvo hijos con la prostituta. Bueno, todo eso era un símbolo para que Israel como pueblo, como nación, se diera cuenta que el pueblo de Israel se estaba prostituyendo también. O sea, el pueblo era como aquella prostituta que se iba con cualquier dios que le prometía libertad, con Baal, con Asera, con Astarot, etcétera, con muchos dioses, con todos los que existían en los tiempos bíblicos. Y es lo que hacía Israel. El Señor les decía: no tendrás otros dioses, solo a mí adórame. Pero Israel desobedeció. Se refiere a eso, ¿verdad? O sea, en que Israel se prostituyó de tal manera que el Señor lo aborreció. Y bueno, entonces estamos viendo cómo es que esto trae también hacia el pueblo una libertad. Si el pueblo toma, ¿verdad?, estos ejemplos que hay dentro de la Escritura, nuestra vida puede cambiar. Entonces la oración que tenemos, ¿verdad?, la oración que tenemos en la Escritura, en el Salmo 68, nos ayuda para acercarnos al Señor. Estábamos hablando, por eso mencionamos a Oseas, por eso mencionamos a Job, porque el Señor usó todas esas cosas negativas en su vida para acercarse más para que ellos se acercaran más a Dios. En el caso de Oseas, Dios usó al profeta para que él se acercara más a él, sí, pero principalmente todo el pueblo. El Señor quería que el pueblo de Israel se acercara a él, a Dios, y que dejara de prostituirse, de irse con otros dioses falsos. Entonces, no todo lo que nos ocurre en nuestra vida nos va a perjudicar. Si estamos con el Señor, de verdad, si estamos con el Señor y nos esforzamos en que nuestra vida sea diferente, si estamos conscientes de que la palabra nos va a transformar, si estamos en la oración, si estamos actuando de una manera bíblica, entonces cualquier cosa que nos pase, hermanos, hermanas, es para la gloria de Dios. Todo lo que nos pasa, todo. Un pastor así decía antes: no el que se murió, otro, ese todavía vive. Y él, me parece que todavía tiene ese dicho, no sé, la verdad, ya no lo he visto, pero él, cuando platicaba con alguien que estaba en problemas, el pastor le decía: pues, hermano, eso es lo mejor que te pudo haber pasado. Yo chocaba con eso, ¿no? Digo, pues, sí. O sea, cuando mi mamá se murió hace unos años, 4 años se murió mi mamá, digo, pues, ¿cómo? Y a mí me lo dijo también. No, hermano, mira, lo que te acaba de pasar es lo mejor que te pudo haber pasado. Está loco este pastor, ¿cómo que es lo mejor que me haber pasado? Está loco. Pero todo lo que nos pasa, si estamos con Dios, si somos del pueblo de Dios, es para nuestro bien. Todo. Y entonces el Salmo 68 nos ayuda, ¿verdad?, para que recordemos, porque ya lo sabemos, que Dios es amor, eso ya lo sabemos. Desde catecúmenos, desde que conocimos la iglesia, sabemos que Dios es amor. Pero a veces como que se nos olvida, como que se nos quiere borrar así la visión y ya no veo bien el letrerito. No, sí, Dios es amor. La cruz de Cristo es grande, es muy grande. Y los pecados que cometemos, eso nos hacen ver la cruz que disminuye. Y ya vemos la gracia de Cristo más pequeña. No, sí, el Señor ya no me ayuda y estoy mal, tengo problemas y todos me dan la espalda y no tengo trabajo y estoy enfermo, ya se murió mi mamá. Si estamos con el Señor, todo eso nos ayuda para bien, todo. Y no es fácil ni decirlo, ¿verdad? Menos es fácil vivirlo, ¿no? Es difícil, hermanos. Todos tenemos problemas, todos, con los hijos, con los vecinos, con uno mismo, con su forma de ser, con su carácter, etcétera, muchos problemas. Así que todas esas situaciones, si vamos al Salmo 68, nos pueden equilibrar para que podamos recordar, como digo, que Dios es amor. Y bueno, estamos en el Salmo de alabanza, ¿verdad? Entonces, a través de la alabanza, usted puede guiarse en su hojita, digo, si se la mandaron por correo, pues ahí se va guiando lo que voy hablando, no estoy inventando, eso ya lo hicimos antes. Entonces, a través del Salmo 68, que es una alabanza, a través de la alabanza, podremos apreciar que el ser humano deberá conocer la gloria de Dios y manifestarla en eso, en alabanza. ¿Por qué decimos eso? O sea, porque estamos diciendo que a través de la alabanza podemos apreciar que el ser humano puede reconocer la gloria de Dios. Porque son los testimonios vividos, ¿verdad?
Cuando venimos a la iglesia y luego platicamos, ya obvio, no en el culto, ¿verdad? Porque en el culto no platicamos. Cuando termina el culto y estamos en una convivencia tal vez, una visita o algo así. Y algún hermano que ya tiene 4, 5, 20 o 30 años en la iglesia y yo soy nuevo, tengo apenas un mes y estoy escuchando al hermano, su forma de vivir, su testimonio, cómo fue antes y cómo es el día de hoy. Ese testimonio, cuando él da testimonio, está dando una alabanza al Señor. Bueno, esta alabanza o testimonio para mí me edifica, porque me puede servir mucho a mí, para mi vida. Entonces, no solamente la alabanza es para nosotros, o sea, bueno, la alabanza no es para, perdón, la alabanza no es para nosotros, la alabanza es para Dios, claro, pero la alabanza la cantamos nosotros y nosotros a través de cantar la alabanza, obviamente que sentimos un gozo en nuestra vida, claro que sí. Y eso es perfecto. Cuando los salmistas escribían los salmos, lo hacían con toda la emoción que tenían en su alma, con todo el agradecimiento, a veces con el dolor. Salmo 3, Señor, ¿cuántos se han multiplicado mis enemigos? Y tú, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Es un reclamo, no es como el Salmo, ¿verdad? Como el Salmo 90, por ejemplo, ¿no? Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. O sea, le estás dando gracias al Señor porque Él siempre lo ha cuidado. Y el Salmo 13, o sea, son diferentes emociones. Bueno, así como los salmistas escribían sus salmos, eso sirvió de testimonio a otras personas para que se acercaran al Señor. De la misma manera, en nuestra vida, con nuestras experiencias, cuando entonamos la alabanza al Señor y cuando leemos la Escritura y contamos algún testimonio de alguna persona, eso edifica a otros. ¿Y qué es lo que convierte al ser humano? No es mi testimonio, claro que no, ni mis palabras. Lo convierte la Escritura y el Espíritu Santo. Ellos son los que hacen la conversión. Bueno, el Espíritu Santo es lo que hace la conversión con la Escritura, claro. Solamente esa es la transformación que tenemos a través de la Biblia. Por eso es importante, ¿verdad?, que leamos los salmos, que los entonemos y que hablemos de las cosas que nos han pasado a nosotros y que nos han dado una victoria. Bueno, el Salmo también está orientado hacia el día en que toda la tierra reconozca esa gloria. El Señor, ya lo vimos al principio, Él muestra su amor, su poder, cuida a la iglesia y el impío cae. O sea, el impío es derrotado, vencido completamente. Entonces el Salmo está orientado, ¿verdad?, a que toda la tierra vea el gran poder del Señor. En el Antiguo Testamento, todos los pueblos vecinos de Israel, todos los pueblos, vieron la gloria del Señor cuando Él se manifestaba, cuando les daba de comer pan que caía del cielo, cuando de una roca salía agua, cuando una nube grande los protegía del sol, una columna de fuego les daba calor. Los pueblos decían, bueno, ¿qué Dios es ese? Los nuestros no pueden hacer eso. Todos esos portentos maravillosos, milagrosos, sirvieron para que los pueblos vecinos, algunos, se convirtieran al Señor. Y entonces se volvían hacia el judaísmo, iban con el pueblo de Israel y le decían de una manera, ¿qué hacemos para que seamos también parte de su pueblo? Y bueno, ya estaba escrito, ¿verdad?, la ley que se les tenía que aceptar, tenían que circuncidarse, etcétera, etcétera, para poder ser parte del pueblo del Señor. El día de hoy ya no es necesario eso, no es necesario la circuncisión. Hay algunas religiones, ¿verdad?, que se dicen cristianas, que a los miembros nuevos, cuando vienen a su iglesia, a sus templos, sean chicos, tengan la edad que tengan, los circuncidan, a los varones, claro, la edad que tengan. Yo he conocido a personas que me han contado ellos personalmente que han sido circuncidados, pero eso ya eso ya es obsoleto, eso ya es viejo, ya no sirve para nosotros. Por eso vino Jesús y a través de Jesús tenemos la salvación. No necesitamos todos los ritos que se hacían en el Antiguo Testamento. Bueno, entonces estamos, ¿verdad?, diciendo que el Salmo está orientado, ¿verdad?, hacia el día en que toda la tierra reconozca esa gloria. Siglos más tarde, del Salmo 68, el apóstol San Pablo escribe en Filipenses, ¿verdad?, que toda lengua, llegará un momento que toda lengua
confesará que Jesucristo es el Salvador, y toda rodilla se doblará ante la presencia de Dios cuando Él se manifieste, ante la presencia de Jesucristo. Entonces, hermanos, es importante, ¿verdad?, para terminar el Salmo, el estudio, tengamos en cuenta, muy en cuenta, hermanos, que David, el rey David, anhela que los reinos en la tierra canten alabanzas a Dios. Ese es el anhelo que tiene David, que no solo él canta alabanza, ni su familia, ni su congregación, sino todos los pueblos. Y que en libertad la humanidad se una en una sola fe y esperanza. En los salmos de David, el rey David comparte las experiencias, lo que ya decíamos, comparte las experiencias en su vida. Entonces el rey David eleva su alma y siente un regocijo al encontrarse con el amor del Señor. Vea usted el versículo 21, para terminar, dice el versículo 21, ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos y la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El versículo 21 menciona la frase la testa cabelluda, ¿verdad? Ahí dice, es una frase que se conoce, bueno, él la dice, la testa cabelluda. Esta frase es una referencia al anticristo, manifestando que sin importar lo que intente hacer el enemigo, siempre fracasará. Siendo Dios el supremo vencedor, grande y poderoso, nos proporcionará la fuerza para nuestra vida diaria. Pablo lo dice de otras palabras. Con otras palabras, dice el apóstol Pablo en Efesios, que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Así dice, ¿verdad? Porque tenemos una lucha espiritual, y bueno, es espiritual, no es contra sangre y carne, sino contra huestes y principados, contra potestades del maligno que operan en las regiones celestes, es decir, andan por aquí. Y la lucha es esa, es espiritual. Si la lucha es espiritual, ¿qué necesitamos? Pues de la Biblia, obviamente, de la oración, para que nuestra vida esté siempre pues fuerte, ¿verdad? Pablo ahí mismo en la carta a los Efesios dice, tomen toda la armadura de Dios, toda, la oración, la fe, estén seguros de su salvación, hablen del Evangelio, tengan la Biblia como una espada, defiéndanse. Pero Pablo dice que tomen la armadura para que estén listos o para que estén fuertes en el día malo, Entonces, hay días malos, pues de acuerdo a la Biblia, sí. O sea, hay días en que son malos para nosotros, nos va mal. No que el día sea malo en sí, que Dios lo haya hecho mal, no, el día es perfecto, pero el día para nosotros, por alguna circunstancia, nos es malo. Nos llega cualquier situación fea a nuestra vida y entonces el apóstol nos dice, oren. Es la armadura, ¿verdad? La armadura no es nada literal, no. Oren, lean la Biblia, estén seguros de que son salvos, tengan fe. Y eso es importante para nosotros, hermanos, que estemos seguros plenamente que el Señor es el que nos conduce a la victoria. Cualquier situación que estemos pasando es para la gloria del Señor. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Señor, te damos gracias en este tiempo que nos permites ver tu palabra, Señor, que nos permites leer. Te pedimos, Señor, que nos des siempre fuerza a nosotros para que las adversidades o las bendiciones que tenemos, Señor, en nuestra vida, cosas positivas o negativas, siempre sean motivos, Señor, que te alaben a ti, tu santo y bendito nombre. Ayúdanos en nuestra vida diaria. Ponemos en tus manos, Señor, a la sociedad femenil, a la iglesia Getsemaní, a todas las iglesias, Señor, del mundo, que tú nos bendigas, Señor. Bendice la vida de cada una de las hermanas que componen la sociedad femenil. Señor, tú conoces las enfermedades, oramos por la enfermedad del hermano Ismael, Señor, que tú le bendigas, que tú lo fortalezcas, que le des ánimo, Señor, para que él pueda continuar, Señor, en la vida que tú le permites, Señor. Padre, oramos por la economía de cada una de las hermanas, por sus familias,
Que también tú les bendigas, Señor, y que siempre nosotros estemos en la mejor relación contigo. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo sea el que nos dé siempre la victoria, Señor, para que tú seas ensalzado. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.